92. Sí, Wildstorm empezó en 1992. And 6 years later, 98, I sold Wildstorm to DC Y Comics. 6 años después, en el 98, se la vendió a DC Comics. So at this point, the boom of comic sales were on the decline. Ahí era un momento de caída en las ventas de los cómics. And there was a shift from the periodical sales, monthly comic sales, to consumers, to fans wanting more of the trade paperbacks. Y fue más o menos cuando empezó a darse el vuelco de que la gente, los fans de los cómics, dejaron de consumir las revistitas periódicas para volcarse a los trade paperbacks, a los tomitos recopilatorios. So those books were more expensive to print and usually had a minimum number you had to print. Eran libros más caros de producir y que había que editar una cantidad más grande para que tuviera sentido mandarlos a la imprenta. So to be a meaningful player in this new trade paperback business, you had to reinvest a lot of money in the company to have enough material to put into the bookstores. Y para tener una presencia importante dentro de este nuevo mercado que empezaba a girar en torno a los tomos recopilatorios, había que poner muchísima plata, reinvertir un montón de plata para generar todo ese material, esos libros, y llevarlos a las librerías. And we had already spent all our monies on sports cars that we crashed. Y se había gastado toda la plata en figuritas y choques de autos. So it was a difficult moment. It made sense to partner with DC because they had the deep pockets to make that transition over for our business. Dice que en ese momento le resultó que tenía mucho sentido incorporarse a DC Comics porque ellos tenían los bolsillos profundos, digamos, tenían la banca como para acompañarlos en ese cambio que se daba en el mercado y reposicionarlos en la nueva situación. And I realized that there was no way for me to take over DC Comics in 12 years unless I sold my company to DC Comics. Dice que no tenía forma de quedarse como capo de DC Comics 12 años después, a menos que primero no le vendiera la editorial a DC. ¿Qué es lo que terminó pasando? Es un chiste. No, but so there was a number of things, but I think part of it was all the chaos that was happening at Image Comics kind of reached a point in my life where I could not. It was hard to kind of function, to draw, to think creatively. Dice que en parte de la decisión la tomó porque todo ese caos que giraba en torno a Image en un momento se hizo tan grosso que ya no tenía cómo pilotearlo, ya le afectaba a él la forma de pensar creativamente. So it was, it allowed me to sort of step back from running my own company and thereafter sort of focus back on doing creative work on penciling again. Dice que esto le permitió a él desentenderse del tema de gerenciar su propia empresa y le dio más tiempo y más tranquilidad como para volver a concentrarse en el tema de dibujar historietas. So that led to Batman Hush and Superman for Tomorrow. Y eso le permitió encarar Batman Hush y Superman for Tomorrow. ¿Cuánto tardó en hacer esa cosa? Salieron mensuales, Batman Hush took me maybe a year and a half. Dice que para Batman Hush le puso for Tomorrow was a little over a year. So. 1 año y medio tardó en Batman Hush y un poco más de 1 año en Superman. ¿Cómo se llama? For Tomorrow. For Tomorrow. Ya me las confundo todas. Te iba a decir For All Seasons, no quiero decir baile. Preguntaré cómo cae familia a los Batman, Robin, y me quiero poner a discutir. Tanta buena onda juntos. Yeah, I like it. It's very different. I know All-Star Batman and Robin is more controversial. Dice que All-Star Batman y Robin es totalmente diferente y al mismo tiempo estaba pensado para hacer algo mucho más polémico. Partly because he says, I'm the goddamn Batman. It's probably the first time that character's ever said something like that. Dice que en parte es porque Batman puteaba y es la primera vez que aparece en un cómic en el que Batman putea. But I think, Frank, he was my inspiration for getting into comics. In 1986, that's when Dark Knight Returns came out. Dice que Frank Miller fue uno de los que lo inspiraron a dedicarse a la historieta. Se acuerda del año 86 cuando salió por primera vez Dark Knight. And that was when I graduated from university, and that's when I wanted to, in fact, when I read Dark Knight Returns, at that point in my life, I was tired of comics. They were very
something I considered from my past, from my childhood. Dice que fue justo en ese momento en el que terminó la facultad y ahí se encontró con el Dark Knight y le cambió la forma de ver la historieta, porque para él en ese momento la historieta era algo que tenía que ver con su pasado, con su infancia, era algo que tenía medio abandonado. And Dark Knight Returns had high quality paper, this coloring that I'd never seen before, and most importantly, the storyline had a sophistication and depth that I never really encountered before, and to me, this was like something worthy of devoting your life to. Sí, ahí cuando se encuentra con el Dark Knight, encuentra un cómic totalmente distinto a todos los que había leído hasta ese momento. El papel era de muy buena calidad, el color no se parecía en nada a los habituales, y además la historia, ¿no? Que tenía una sofisticación y una profundidad que le hizo decir, bueno, esto es algo a lo que vale la pena dedicarse una vida creándolo, ¿no? Trabajando en esto. And so, yeah, it's been great to work with him. It's actually, of all the people I've worked with, I would say Frank is the most difficult, not because of who he is, but because I know that he can draw the stories better himself. So, dice que toda la gente, why do you need me? Toda la gente dice que para él fue un gran honor colaborar con Frank Miller, que toda la gente con la que colaboró, trabajó en equipo, el más difícil es Miller, no porque él sea jodido ni nada, sino porque sí está totalmente consciente de que Frank puede dibujar esas historietas mucho mejor que él. Because I've seen Jeff Loeb draw, and I've seen Brian Azzarello draw. And you can ask Brian Azzarello to draw for you here at this convention. Yo lo vi dibujar a Brian Azzarello, a Jeff Loeb, y no. And you can see I was not concerned at all. So. Ahí no me preocupé en lo más mínimo viendo dibujar. They needed me, honestly. So. Ellos realmente necesitaban a su prima Frank is different, and I know I just slowed him down. So it was. Frank es totalmente diferente y sí, no queda bien parado el dibujo. But I enjoyed working with all of them just because they're all such different, but very creative writers, and I love the collaboration that you have. Dice que le gustó trabajar con todos, aunque son todos muy distintos y tienen estilos muy distintos de escribir, él siempre disfrutó todas las colaboraciones. What about Chris Claremont? Chris Claremont? He's not a good drawer either. Yeah, Chris is, he's very passionate about the X-Men. Dice que siente una gran pasión por los X-Men. Yeah, and it was very surreal for me to be a fan and read, have read his comics and then all of a sudden work with him. Que para él fue medio surreal el tema de haber sido fan de los cómics de X-Men que escribía Claremont y de pronto estar haciéndolo junto con él. And I remember like my first conversation with him on the phone. Dice que se acuerda la primera vez que habló con Claremont por teléfono. Very nervous. Estaba muy nervioso. Mr. Claremont. Señor Claremont. What is the origin of Wolverine? Me cuenta el origen de Wolverine. Dice que le hacía todas las preguntas que uno se hacía como fan. And I was like, and I was a big nerd, and honestly, he said, I don't know. Dice que Claremont le dice honestamente no sé el origen. More or less. Más o menos. And I realized because he said, well, look, this first story we'll do. Who's your favorite character? Name someone who you like besides the X-Men. I said, Captain America. Dice que para la primera saga que hicieron juntos le dice, no, Black Widow. And he said, okay, we'll use both. And I'm like, okay. ¿Qué querés que hagamos? Decime un personaje de Marvel que te guste además de los X-Men. Capitán América. No, me repetí. Black Widow. Bueno, está todo bien. Hacemos una donde aparezcan los dos. Bueno. And then it's like, do you like World War II? Yeah, I love World War II. And so he just created the story, just almost like, if you've seen that movie Usual Suspects, where the villain, Kaiser Sosa, he figures out his origin just by looking at things in the room. It's like Chris Claremont just said, okay, World War II, Captain America, Black Widow, blah, blah, blah. Okay, Casablanca, boom, 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 story, boom. And I'm like, what? This is how you do it? So, Wolverine me gusta. Sí, Wolverine me gusta. Bueno, nos metemos a los tres. Y el tipo hace tipo Kaiser Sosa, el villano de Los Sospechosos de Siempre, que se inventa un origen mirando las cosas que lo rodean en una habitación. Y el tipo dice, bueno, Segunda Guerra Mundial, Capitán América, Black Widow, Wolverine, mezclamos y hacemos una historia. I thought, as a fan, that he had
books of, knowledge, book one, X-Men. Dice que él como un fan se imaginaba que el tipo tenía los libros del conocimiento, ¿no? Que era todo estudiado, no sé cómo. And, No. yeah, day one, adamantium was created. And I realized, and this is a good thing actually, I'm not trying to say this is bad, but I realized that this is all make-believe, this is all created as we move along. Dice que no, que en realidad se dio cuenta de algo que no está mal, que es que esto es todo ficción, es todo inventado a medida sobre la marcha, digamos. And if you have a good idea, you tend to use it now rather than wait 5, 6 years. Y que si se te ocurre una buena idea, trata de usarla ahora, no esperes 5 o 6 años. And so when we worked together on the X-Men, there was a lot of just, well, what do you want to do this issue? How about, Rogue has her costume torn apart. Oh, perfect, great, let's do it. So, dice que se juntaban entonces a pensar las historias de los X-Men y Claremont le decía, ¿qué tenés ganas de hacer para este número? Y no sé, me gustaría dibujar a Rogue con el traje todo roto para que se le vea un poco de... Bueno, dale, lo hacemos. So not that easy, but I mean, it's like, let's have a Rogue in the Savage Land. And so it was sort of a challenge back and forth of image versus a story. And it's interesting because that kind of happened a bunch of other times, like even Batman Hush. There's a scene in the Opera House where Harley Quinn is battling Batman and Catwoman. And again, I just told Jeff Loeb, like, hey, I've got this book of opera houses. It would be a very cool scene for Batman, and he incorporated it into the storyline. Dice que es como un tire y afloje donde va y viene la cosa entre el dibujo y el guión, que la idea está buena, lo lindo es cuando se complementan bien las dos cosas. ¿Se acuerda de una escena de Batman Hush en la que él tenía un libro muy lindo sobre teatros de ópera, ¿no? Y entonces le dijo a Jeff Loeb, che, ¿no estaría bueno que esta pelea de Batman, who was Batman fighting? Harley Quinn. Con Harley Quinn. ¿No estaría bueno que esto transcurriera en un teatro de ópera? Sí, dale, buenísimo, pues tenía ganas de dibujar eso. Entonces, de ahí salen los mejores momentos de la colaboración. Última pregunta mía,